a todos y bienvenidos. El culto a los muertos en el México prehispánico, es muy complejo porque, por supuesto, está todo ligado a la cantidad de dioses que tenía México, y es una cantidad increíble. Si fuéramos a mencionar a cada uno de ellos, estaríamos aquí toda la noche y no terminaríamos, yo creo. Y sobre todo por la complicación de que muchas son nada más diferentes personificaciones del mismo Dios, como por ejemplo Tonatiuh, que es el sol, es igual al dios Huitzilopochtli, que era el dios más poderoso de los aztecas. De cualquier manera, de todas las culturas que llegaron alrededor del Valle de México, y al Valle de México en particular, que era gente náhuatl, que compartían el idioma náhuatl con los aztecas, que fueron los últimos en llegar al Valle de México, todos también comparten más o menos las mismas tradiciones y las mismas creencias y la misma teología. Entonces, para no complicarnos mucho, voy a hablar más que nada de lo que pensaban los aztecas y cómo hacían su culto a los muertos. El primero, al principio, según el mito general de Mesoamérica, la creación del universo se debe al sacrificio de un dios que, como ya he dicho, tiene varias, era un dios doble, que se puede llamar Ometeotl o Nanahuitl. Y en esa constante sacrificación del sacrificio se transforma para darnos la construcción de nuestro mundo. Un mundo que también se construye por la voluntad de Ometeotl. Pero a partir de su sacrificio, engendrando en su desaparición a los 4 Tezcatlipoca, que eran dioses terribles que pertenecían a los 4 puntos cardinales. Y aquí hay que mencionar una cosa que es muy importante, que es, yo creo que donde empieza el culto a los muertos. Hay que tomar en cuenta que este dios Ometeotl se sacrificó, se arrojó al fuego para crear el mundo de los humanos. El problema está en que llegaron estos Tezcatlipoca 4 con la desaparición de Ometeotl, y entonces se crearon 4 edades que en muchas ocasiones se expresa uno como diferentes soles. Y entonces, por ejemplo, en esta época estamos en el 5.º sol, de acuerdo con esta teoría. Aquí le vamos a llamar la primera edad, o el primer sol, que fue cuando el primer Tezcatlipoca se convirtió en sol y hace nacer a la humanidad. Pero este mundo termina por el enfrentamiento de los 4 Tezcatlipoca, por la destrucción del universo, por Quetzalcóatl, a través del diluvio, con una humanidad transformada en los peces que habitaron las aguas venidas del cielo. Quetzalcóatl es otra de las representaciones de posiblemente uno de los dioses más poderosos de estas culturas, y él luego establece la segunda edad, que es la edad de los gigantes, pero esta era termina con la caída del cielo. Hay un terremotos y todo, y el cielo prácticamente se cae y desaparece todo el mundo, y entonces empieza la tercera edad. Y la tercera edad arrasó al mundo, a la superficie del mundo, por fuego, que es la representación de otro de los Tezcatlipoca. Esto practicar mi náhuatl un poco. Y al final, la cuarta y última edad, el viento azota la superficie terrestre de nuevo y los humanos se transforman en cimios. Aquí tenemos una de las representaciones de estos Tezcatlipoca, que, como dije, corresponden a las 4 direcciones del norte-sur, que nosotros llamamos norte-sur, este y oeste. Y cada uno tiene un color diferente.
esta edad, en el mito náhuatl, nacen de nuevo los hombres en una tierra renovada también, al tiempo que los dioses salen de nuestro mundo para irse al de los muertos y dejarnos que vivamos sin peligro de sus rivalidades enfrentadas. Esta es otra de las muestras que estos dioses, bueno, primero, el primer dios se sacrificó arrojándose al fuego. Y en este caso, después de la cuarta edad, los Tezcatlipoca se van de la tierra para vivir en el cielo y dejar vivir a los humanos tranquilos. Bueno, lo de tranquilos es también una cosa relativa porque se libraron de la rivalidad de estos dioses, pero empezaron con la rivalidad de cada quien. Y de ahí es de donde vamos a empezar con a mencionar a uno de los dioses más importantes de la cultura azteca, que es Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es la representación del sol y además es la representación de la idea de la guerra total, que es para lo que vivían los aztecas, para la guerra total. Entonces hay diversas versiones, por supuesto, de este mito de la creación. Algunos de ellos tienen 3 edades, los hombres de arcilla, los de madera y los de maíz. Y otra con 5 edades, pero todas ellas coinciden en señalar que nuestro mundo ha conocido muchas mutaciones y que otras nos esperan en cada final del tiempo, bajo la mirada atenta del dios principal que acabo de mencionar, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli tiene su origen de una diosa terrible que era Coatlicue. Aquí tenemos una fotografía de una escultura que está en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Es una escultura impresionante y representa precisamente a una diosa que es terrible, porque es la diosa de la vida y de la muerte. Pueden ver que tiene una falda que está hecha de víboras y tiene muchas calaveras colgando y sus pies tienen garras como de una fiera. Pero es una diosa que da tanto la vida como la muerte, que es precisamente uno de los conceptos de los que vamos a hablar, porque ese concepto de la vida y la muerte para los prehispánicos era solamente un ciclo. Al nacimiento le seguía la muerte y a la muerte le seguía el nacimiento y así sucesivamente. Un mito azteca refiere a Coatlicue, la vieja diosa de la tierra, después de haber engendrado a la luna y a las estrellas. Y aquí hay algo muy interesante, porque esta diosa había engendrado a la luna y cientos de estrellas, pero todavía era virgen. Una cosa muy semejante a la religión cristiana. Y una vez que ella había dado nacimiento a todas las estrellas, llevaba una vida de retiro y castidad como sacerdotisa de un templo. Y una vez mientras barría, se encontró una como pelota de plumas de quetzal. Y la recogió y se la puso junto a su vientre. Después de un tiempo la buscó y la pelota había desaparecido. Pero inmediatamente sintió que estaba embarazada. Cuando los hijos, o sea la luna y las estrellas, se enteraron de que estaba embarazada la madre, pues se sintieron deshonrados y dijeron, pues tenemos que sacrificar a nuestra mamá para lavar el honor de la familia. Y decidieron que le iban a matar. Ella lloraba por su triste destino, pero el nuevo fruto de su vientre la consolaba desde dentro, asegurándole que habría de defenderla. Y así fue. En el preciso momento en que iba a ser sacrificada, nació Huitzilopochtli. Y ella nació como un adulto, armado y listo para pelear. Y con una serpiente de fuego cortó la cabeza de su hermana Coyolxauhqui, que era la luna, y puso en fuga a sus innumerables hermanos, las estrellas. Por eso,
me voy a saltar esa palabra, es un poquito larga de náhuatl. Hace 2 años que no practico el náhuatl, mejor para no cometer errores. Y esta es una de las cosas que se repiten y se repiten, porque se repite cada día. En la mañana sale el sol y pone en fuga a las estrellas, a la luna y a las estrellas. Y entonces esto es una representación de la vida y de la muerte. Ahora, así como dijo Juan Carlos, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Resulta que la sociedad azteca estaba dividida en castas. Las castas más altas eran las de los militares y la de los sacerdotes. Y de ahí más abajo venían los comerciantes y luego los esclavos, etcétera, etcétera. Y cada uno alcanzaba diferentes grados de cielo, si es que merecía el cielo, o de infierno, que era el inframundo. Había 9 niveles hacia arriba, 9 niveles hacia abajo. Los guerreros que morían en combate tenían su pasaporte listo, porque llegaban exactamente al 9º cielo, que era el Tlalocan, que era el lugar de Tlaloc, el dios del agua, que es otra representación de los dioses. Pero, y la otra casta que llegaba ahí eran los que morían en la mesa de los sacrificios. O sea que este es un concepto que es muy diferente al de los españoles o los europeos, porque había mucha gente que realmente quería ser sacrificada, precisamente para alcanzar este cielo. Es una cosa que ahorita no podemos entender. ¿Cómo vas a sacrificar para llegar a ese cielo? Pero ese era el pasaporte para llegar al cielo. Hay una cosa aquí también que es muy interesante, porque llegaba el individuo que iban a sacrificar, lo ponían en una mesa de sacrificios, le arrancaban el corazón y el corazón todavía palpitando se lo decían al Dios. Y había un poquito de canibalismo, porque se cortaban partes de la carne de este individuo y se la comían los sacerdotes y se tomaban la sangre. Y eso es muy semejante a lo que pasa en la misa católica, ¿no? Porque estamos bebiendo la sangre de Cristo y comiendo el pan de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Más que ahí era un poquito más real, porque la víctima que se sacrificaba era una representación de un Dios. O sea que esa carne que estaban comiendo era una carne realmente divina. Y como pueden ver en esta fotografía, lo seguimos haciendo, aunque sea simbólicamente. Se hacen las calaveras de azúcar y, por supuesto, los niños son los primeros pero los adultos también se comen esas calaveras que son de azúcar y se hace el pan de muertos, que después en el convivio que vamos a tener después de la conferencia, vamos a tener unas muestras de pan de muerto y tenemos esa misma representación de estar comiendo las víctimas que estaban sacrificando hacia los dioses. Esto es, por supuesto, un poquito tétrico y ya que estamos hablando de las ofrendas, voy a hablar de estas ofrendas florales. Estas flores que ustedes ven aquí, que son de color naranja intenso, es el cempasúchil. Y hay una leyenda preciosa acerca del cempasúchil. Como pueden ver ustedes aquí, que son ofrendas muy grandes que se hacen con el cempasúchil y con pan y con las hojas de un cactus que se llama cucharilla, que parece como si fuera es una cosa muy blanca, muy bonita. Eso en mi pueblo se usa mucho. Y la historia que
que les voy a contar es acerca de esta pareja que se llamaba Xochitl y Huitzilin, que eran dos jóvenes que se enamoraron, estaban muy enamorados, se querían mucho y se sentían tan que tenían la suerte de estar enamorados y que todo eso se lo debían a Dios o a un Dios, y iban todos los días a la montaña a darle gracias a Tonatiuh, que es el sol, para darle gracias por lo que les había juntado y haberlos hecho enamorarse tanto. Y en esas ofrendas y todo eso, ellos juraron amarse más allá del tiempo, más allá de la distancia y más allá de la muerte. Y Tonatiuh, pues, parecía sonreír de aquellas ofrendas que le hacían los enamorados, porque era tierno, ¿no? Tierna la cena. Desgraciadamente llegó el día en que vino la guerra y Huitzilin tuvo que era de la clase guerrera, tuvo que irse a la guerra. Y muy pronto llegó la mala noticia de que había perecido en la guerra. Xochitl sintió que su corazón se desgarraba de dolor y subió a la montaña y le pidió a Tonatiuh que se la llevara con su novio, porque no podía resistir, no podía seguir viviendo con él. Tonatiuh se conmovió y la tocó con un rayo solar y la convirtió en una flor de colores muy intensos, como los mismos rayos del sol. Llegó Huitzilin en forma de un colibrí y amoroso se posó en el centro de la flor, y al instante la flor se abrió en 20 pétalos de aroma intenso y misterioso. De hecho, la palabra Cempasúchil viene de las... Xochitl quiere decir flor y Sempol quiere decir 20 pétalos. Y es así como se dice que nació la flor del Cempasúchil. En muchos lugares se conoce como Cempasúchil, pero es cuestión de distintas pronunciaciones de la flor. La flor es la misma. Es una historia muy tierna. Pero esta flor es la que se usa porque florece muy cerca del Día de los Muertos, entonces se usa para todas las ofrendas de muertos, en todos los lugares donde le hacen honores a los antepasados. Se van a ver estas flores, especialmente en el centro de México. Posiblemente en otros lados, no, en otras latitudes por clima, sean otras flores diferentes. Y precisamente hablando de eso, voy a hablar de otra flor. Y esta es una leyenda maya, la leyenda de Xtabentún. Dicen que en un pequeño pueblo maya en Yucatán vivían dos mujeres, una Xqueban, que era criticada por el pueblo por su apasionada afición a los hombres, y la otra Huitzcoley, que era muy hermosa y de gran modestia, y era muy bien aceptada por los demás, ya que nunca había tenido una aventura amorosa. No sé qué edad tendría, pero como resulta que, pero Xqueban tenía un gran corazón. Ella regalaba sus mejores ropas y joyas a los enfermos o necesitados, mientras que Huitzcoley tenía en cambio un corazón frío y nunca ayudaba a los enfermos y despreciaba a los pobres. Un día la gente del pueblo notó la ausencia de Xqueban, pero no le dieron importancia, ya que pensaban que posiblemente estaría gozando de otra aventura amorosa en un pueblo cercano. Pero no mucho después se percataron de un extraño y dulce aroma de flor que envolvía a todo el pueblo, y muy pronto se dieron cuenta de que ese aroma provenía de la casa de Xqueban, y la que descubrió su cuerpo muerto. Los vecinos del pueblo la enterraron y al día siguiente la tumba estaba llena de olorosas y aromáticas flores. Esta humilde pero preciosa flor se llama Xtabentún
y crece silvestre en todo Yucatán. El exquisito extracto de su miel tiene la propiedad de volver a los hombres borrachos de amor. Un poco tiempo después murió también Huitzcoatl, pero el olor que venía de su cuerpo era de la contemplación de la muerte. Aquí en esta leyenda dicen que es la miel de la flor la que hace esto, pero en realidad hasta la actualidad se usa mucho el xaventún en Yucatán, que es vamos a decir, el equivalente del tequila en el estado de Yucatán. Y realmente no es una miel que produce la flor, sino que es un licor de anís que se hace con anís, como el anís que se hace en España, pero se endulza con la miel de las abejas que han librado la flor del xaventún. Y a eso le añaden ron para hacerlo más como un tequila. Y hasta la fecha, esa es la bebida popular de Yucatán, xaventún. Aquí tenemos un párrafo de Carlos Pellicer que dice: el pueblo mexicano tiene dos obsesiones, el gusto por la muerte y el amor a las flores. Antes de que nosotros habláramos Castilla, hubo un día el mes consagrado a la muerte. Había extraña guerra, llamaron Florida, y en esa sangre los altares chorreaban buena suerte. Aquí tenemos una representación. Esas guerras se llamaban floridas porque no era una guerra como a las que estamos acostumbrados ahora, donde va la gente a matarse unos a los otros, sino que ahí se trataba de atrapar prisioneros. Y esos prisioneros se traían para sacrificarlos hacia los dioses. Ese sacrificio era el pago humano del sacrificio que habían hecho los dioses por los hombres para que pudieran